México no es solo un país delimitado por coordenadas geográficas o tratados comerciales. Es el epicentro de una convergencia invisible donde el misticismo ancestral y una modernidad brutal colisionan en una batalla silenciosa por el alma de las Américas. Hay una cacería en marcha, una persecución que no utiliza armas convencionales en su línea de frente, sino la infiltración de fuerzas sistémicas y espirituales que han elegido este territorio sagrado como el laboratorio definitivo para la desestabilización humana. Lo que estamos presenciando ahora es el desmantelamiento planeado de una tríada que sostuvo a esta nación por siglos: la fe cristiana resiliente, la unidad familiar inquebrantable y la conexión profunda con la tierra. Elementos que están siendo bombardeados por ideologías desestructurantes y por la glorificación de una cultura de la muerte, que busca sustituir lo sagrado por lo profano de forma absoluta e irreversible. ¿Te has puesto a pensar por qué, exactamente ahora, el corazón espiritual de nuestro continente parece estar bajo un ataque tan coordinado y violento? ¿Estás preparado para ver cómo las fronteras de tu propia realidad son rotas de la misma forma? Esta es la pregunta que muchos evitan, pero que necesitamos responder juntos si queremos entender el patrón oculto que nos amenaza a todos. Y antes de continuar, dale like al video y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que necesitan despertar ante estas verdades antes de que el velo se cierre definitivamente. En este análisis profundo, te invito a mirar más allá de los titulares superficiales sobre cárteles y economía, viendo a México como el muro moral y físico que separa lo que queda de tradición en el sur global de la potencia materialista del norte. Estamos ante un tablero donde cada pieza movida busca transformar la devoción de un pueblo en desesperación sistémica, utilizando el caos social como una herramienta de ingeniería espiritual para crear un vacío de identidad. Si México es consumido por esa sombra que avanza, el efecto dominó alcanzará a cada nación vecina, pues este territorio funciona como el istmo espiritual del mundo, y quien controla el puente, inevitablemente controla el flujo entre la luz y las tinieblas en la historia humana. Para comprender la magnitud de lo que está en juego, necesitamos ver a México como el campo de batalla donde fuerzas colosales se encuentran para decidir el destino del espíritu occidental. No se trata solo de una crisis de seguridad pública o de fluctuaciones económicas pasajeras, sino de una presión sistémica que busca desintegrar el pilar más fuerte de esta nación, la unidad familiar. Históricamente, México ha sido el punto de encuentro entre el misticismo de las civilizaciones antiguas y una fe cristiana que se fundió con la identidad del pueblo de manera indisoluble. Esa fusión creó una resistencia cultural única, una barrera espiritual que ahora el sistema intenta derribar mediante la exportación de ideologías que corroen la soberanía individual y colectiva, transformando al ciudadano en una pieza desechable en un tablero de consumo y violencia. El escenario actual revela que México está siendo cazado por una modernidad brutal que no tolera la existencia de territorios donde lo sagrado aún dicte el ritmo de la vida. La posición estratégica del país, sirviendo como la frontera física y moral entre las Américas, lo convierte en el blanco perfecto para experimentos de caos social controlado. Al observar la disolución de las fronteras y la fragmentación de las comunidades, percibimos que existe un diseño mayor, una intención clara de transformar la resiliencia mexicana en vulnerabilidad crónica. El objetivo es desestabilizar al país para que deje de ser una fortaleza de tradición y se convierta en un corredor de paso para influencias que buscan estandarizar el comportamiento humano bajo la égida del materialismo desenfrenado y la pérdida de raíces. Conectando estos puntos con la política y la espiritualidad, notamos que el ataque a la estructura familiar es el método más eficaz para el desarraigo de una cultura. Al forzar la migración por necesidad económica o miedo, el sistema promueve un desmantelamiento generacional que impide la transmisión de valores fundamentales de padres a hijos. Esta desestructuración no es un efecto colateral indeseado, sino una herramienta de control social que busca crear una masa de individuos sin conexión con el pasado y sin esperanza en el futuro. México, a lo largo de su historia, ha enfrentado ciclos de opresión, pero nunca antes la embestida fue tan quirúrgica al golpear el núcleo del alma nacional, intentando sustituir la esperanza de la fe por la aceptación del nihilismo. En este panorama inicial, es crucial entender que lo que sucede en suelo mexicano repercute en todo el hemisferio, funcionando como un señalizador de tendencias para el sur global. La presión económica ejercida sobre las clases trabajadoras sirve como un catalizador para la erosión de las costumbres,
empujando a la juventud lejos de la tierra y de las tradiciones de sus antepasados. Estamos siendo testigos del esfuerzo de una ingeniería social que busca convertir la fuerza vital de esta nación en energía para alimentar estructuras de poder que lucran con la inestabilidad. México es la línea de frente de un conflicto que involucra poderes visibles e invisibles, donde el mantenimiento de la soberanía depende directamente de la capacidad del pueblo para preservar su identidad contra las embestidas de una globalización deshumanizante. El análisis crítico nos muestra que los patrones repetitivos de la historia se están manifestando nuevamente, pero con una sofisticación tecnológica e ideológica sin precedentes. En el pasado, las conquistas se hacían por medio de ejércitos y espadas. Hoy, la conquista ocurre a través de la captura de las mentes y de la distorsión de los símbolos sagrados. México está en el centro de esta tormenta porque su esencia aún guarda una centella de espiritualidad que el mundo moderno intenta extinguir a toda costa. Al interpretar estos acontecimientos con profundidad, percibimos que la cacería es, en realidad, un intento de silenciar una voz que aún clama por significado en un mundo cada vez más vacío y mecanizado, donde el hombre es reducido a un mero dato estadístico. Por lo tanto, la contextualización inmediata de este evento exige que miremos a México no con lástima, sino con la seriedad de quien observa a un defensor solitario en un paso estrecho. La desestabilización de la tríada misticismo, fe y modernidad es el paso final para la completa sumisión del territorio a fuerzas que operan en las sombras de la corrupción y el crimen organizado. Esta es la hora en que el panorama se vuelve claro. México no es solo una nación en crisis, sino el laboratorio de una batalla espiritual por la identidad y la soberanía. Entender por qué esto importa ahora es el primer paso para reconocer que el mismo sistema que ataca el corazón de las Américas está, silenciosamente, tocando a la puerta de todo. La línea argumentativa que sostiene esta narrativa se basa en la premisa de que los territorios dotados de una densa luminosidad espiritual atraen, inevitablemente, las más profundas y agresivas embestidas de la oscuridad. México no es un blanco aleatorio, es un depósito de memorias ancestrales y de una devoción inquebrantable que actúa como un polo de resistencia contra la homogeneización del espíritu humano. Cuando nos sumergimos en el contexto histórico, percibimos que esta tierra siempre ha sido escenario de sacrificios y renacimientos, pero lo que enfrentamos hoy es un neopaganismo disfrazado de pragmatismo moderno. Esta fuerza antagonista no busca solo el dominio político, sino la captura del imaginario colectivo, intentando redireccionar la sed de trascendencia del pueblo mexicano hacia ídolos de barro forjados en la violencia y el consumo inmediato. Cada capa de esta crisis revela un intento sistemático de erosionar la protección espiritual que la tradición ofrece, exponiendo el alma de la nación a un vacío existencial peligroso y calculado. Profundizando en la cuestión del simbolismo, debemos considerar que la frontera mexicana se ha convertido en un icono de separación no solo de cuerpos, sino de almas, donde el sueño de una vida mejor es frecuentemente usado como cebo para el desarraigo definitivo. El ataque a la estructura familiar a través de la migración es una forma de castración cultural que impide que el conocimiento sagrado sea transmitido, dejando a la juventud a merced de influencias depredadoras. Sin la guía del padre y el regazo de la madre, el joven mexicano se convierte en el soldado perfecto para el ejército de la sombra, cambiando su linaje divino por una pertenencia ilusoria a grupos que glorifican la efemeridad y la brutalidad. Esta es la capa más dolorosa de la cacería. El uso de la propia fuerza vital de la juventud contra su pueblo, transformando hijos en verdugos de su propia cultura. La revelación es amarga, pero necesaria para que podamos entender la profundidad del abismo que se está cavando bajo los pies de esta nación. Dentro de esta lógica de expansión narrativa, entendemos que México funciona como un laboratorio para el caos social porque su sociedad está intrínsecamente ligada a valores colectivos que el sistema globalista desea destruir. El colectivismo de la fe y de la tierra es el opuesto directo del individualismo atomizado que la modernidad predica, y por eso México debe ser fragmentado hasta que cada individuo se sienta solo contra el monstruo de la corrupción y el crimen. Las fuerzas antagonistas utilizan la presión económica como un bisturí para separar al pueblo de su autosuficiencia moral, forzándolo a depender de sistemas que son, ellos mismos, los arquitectos de su desgracia. Es una trampa circular donde el remedio ofrecido es el mismo veneno que causó la enfermedad, creando una dependencia que va más allá de lo financiero, alcanzando la psique profunda de una población que comienza a dudar de su propia luz.
La interpretación espiritual de la violencia nos revela que el control del alma de la juventud es el verdadero premio en esta guerra, y el miedo es el instrumento de gestión utilizado para paralizar cualquier intento de despertar o soberanía. No se trata solo de quien controla las rutas del comercio ilícito, sino de quien controla las esperanzas y las pesadillas de una generación entera que crece bajo la sombra de un neopaganismo violento. México está siendo presionado a elegir entre su identidad sagrada y una supervivencia degradada, y esa elección repercute en cada acto de devoción o de traición que ocurre en su suelo. El desenlace de esta trama muestra que la resistencia no puede ser solo material, pues el enemigo ataca en frecuencias que la política no alcanza, exigiendo una respuesta que venga de las profundidades de la fe y de la historia. Cada párrafo de este análisis es un intento de descorrer el velo y mostrar que lo que está en juego es nada menos que la continuidad de la experiencia humana sagrada en las Américas. Las tensiones entre la tradición y el nihilismo crean un clima de urgencia que el espectador debe sentir en la piel, pues lo que sucede en México es un aviso para todo el mundo occidental sobre la fragilidad de nuestras propias fronteras internas. La claridad argumentativa aquí es esencial. El sistema no quiere a México muerto. Lo quiere transformado en un motor de caos que pueda ser exportado, utilizando la fuerza vital de su pueblo para alimentar la próxima fase del control global. El simbolismo de la Santa Muerte desvirtuada por los cárteles es el ejemplo perfecto de esta inversión, donde un icono de transición es transformado en un tótem de exterminio y codicia, reflejando el rostro del verdadero antagonista. La revelación final de este acto es que la batalla por México es la batalla por el puente que une el pasado divino al futuro humano. Y si ese puente se derrumba, todos seremos arrastrados al vacío de significado que el sistema tan diligentemente ha preparado. Concluimos este análisis reconociendo que México es el territorio donde la luz y la oscuridad han decidido librar su duelo más explícito, convirtiéndolo en el epicentro de una transformación planetaria. El detalle de estas fuerzas y simbolismos sirve para fundamentar la percepción de que no estamos lidiando con problemas sociales comunes, sino con una insurgencia metafísica contra la estructura de la creación. El espectador es conducido a ver a México con nuevos ojos, no como una víctima pasiva, sino como un gigante que está siendo atacado mientras duerme, y cuya reacción decidirá el rumbo de la soberanía en todo el continente. Esta es la profundidad necesaria para entender el fenómeno de la cacería, un evento de proporciones cósmicas manifestado en la carne y la sangre de un pueblo que se niega a olvidar quién es, a pesar de toda la presión para que lo haga. La narrativa ahora se prepara para exponer el conflicto central, donde el choque de estas fuerzas alcanzará su punto de máxima tensión y claridad. El conflicto central que desgarra el suelo mexicano es el embate definitivo entre la tradición sagrada y el nihilismo depredador, una guerra donde el premio no es el territorio físico, sino la custodia del alma de un pueblo entero. De un lado, se alza la masa colectiva de los remanentes, el mexicano común que aún dobla las rodillas ante el altar, que cultiva la tierra con respeto y que ve en la protección del linaje familiar su misión más elevada. Del otro lado, se manifiesta el antagonista sistémico, una fuerza simbólica y brutal que opera a través de estructuras de corrupción ramificadas, del materialismo desenfrenado y de una violencia espiritual que busca convertir la devoción en desesperanza absoluta. Este choque no es accidental, sino una colisión inevitable entre una visión del mundo que celebra la vida eterna y un sistema que lucra con la obsolescencia programada del ser humano y la banalización del sacrificio. El antagonismo se materializa de forma siniestra a través de la narcocultura, que actúa como un espejo invertido de la espiritualidad auténtica, sustituyendo los iconos de esperanza por tótems de miedo y dominación sangrienta. Es el embate arquetípico entre la luz de la Virgen de Guadalupe, símbolo máximo de identidad, dignidad y resistencia maternal, contra la sombra de un neopaganismo que exige la entrega total de la juventud al vacío moral. El sistema depredador busca secuestrar el imaginario popular, intentando convencer a una nación de que la única salida para la marginación económica es la adhesión a rituales de poder que deshumanizan tanto al verdugo como a la víctima. Este conflicto penetra las capas más profundas de la sociedad, transformando barrios y pueblos en tableros donde fuerzas ocultas ponen a prueba los límites de la resiliencia humana ante el horror institucionalizado y la codicia sin rostro. Las estructuras de poder oculto y los intereses del capital global se funden para crear un ambiente donde la corrupción no es solo una falta de conducta,
sino la propia regla de funcionamiento del mecanismo de control. El antagonista aquí no tiene solo un nombre o un rostro. Es una red compleja que involucra decisiones de alto nivel, flujos financieros internacionales y la connivencia silenciosa de quienes observan la destrucción de México a la distancia. El objetivo es transformar lo sagrado en profano, fragmentando la cohesión social para que el control sea absoluto e incontestable, haciendo que el pueblo sienta que su fe es impotente ante los engranajes del sistema. Este choque de fuerzas crea una tensión insostenible, donde la identidad mexicana es constantemente puesta a prueba, siendo forzada a elegir entre la rendición al vacío o el mantenimiento de una llama que el mundo moderno intenta desesperadamente apagar. La inevitabilidad de este conflicto reside en el hecho de que México, como corazón espiritual de las Américas, representa un obstáculo vivo para la implementación de un orden puramente materialista y nihilista en el hemisferio. El sistema depredador entiende que, mientras la conexión del mexicano con su ancestralidad y su fe permanezca intacta, nunca será totalmente subyugado. Por eso la embestida es tan violenta y multifacética. La lucha se libra en lo cotidiano, en la resistencia de una madre que educa a su hijo en los valores tradicionales contra la presión de unos medios y de una calle que glorifican la figura del criminal como el nuevo héroe. Es un conflicto cargado de significado profético, donde cada acto de integridad se convierte en un acto de guerra contra la sombra que avanza sobre las fronteras de la conciencia colectiva, revelando la verdadera naturaleza del duelo que estamos narrando. Las fuerzas en choque son desproporcionadas a los ojos humanos. De un lado, la sencillez de la tradición y la fragilidad de la vida familiar. Del otro, el poderío bélico de los cárteles y la frialdad burocrática de los sistemas económicos que los alimentan. Sin embargo, el significado profundo de este antagonismo revela que la fuerza de la luz reside en su capacidad de no extinguirse incluso bajo la presión más extrema, algo que el nihilismo no puede comprender por su propia naturaleza estéril. El sistema busca convertir el alma mexicana en una mercancía, pero encuentra en la religiosidad popular una barrera que no puede ser comprada, solo atacada. Por eso, la violencia asume contornos de sacrificio humano moderno, donde la sangre derramada en las calles sirve como una ofrenda macabra para mantener los engranajes de un poder que se alimenta del dolor y del desmembramiento de las comunidades. Finalizamos este bloque comprendiendo que el conflicto central entre el pueblo y el sistema, al relacionar el tema de la premisa con las narrativas de caída y redención presentes en la cultura occidental, percibimos que México ocupa el papel del territorio sagrado bajo asedio. Así como las murallas de ciudades antiguas eran puestas a prueba por ejércitos extranjeros, las fronteras morales mexicanas están siendo bombardeadas por una cultura globalista que odia lo que es específico, enraizado y devoto. El objetivo de crear profundidad en este análisis es mostrar que el fenómeno de la violencia actual no es un error de trayecto, sino un componente fundamental de un ciclo de destrucción creativa que busca moldear un nuevo tipo de ser humano, un individuo sin patria, sin familia y sin Dios. México resiste porque su vínculo con el suelo y con lo sagrado es tan profundo que incluso el más violento de los ataques aún encuentra una barrera de fe que se niega a ceder. Finalizamos este bloque de patrones y paralelos con la certeza de que mirar a México es, en realidad, observar el desarrollo de una profecía en tiempo real sobre el destino de Occidente. La repetición de estos ciclos nos alerta sobre la urgencia de reconocer las señales antes de que el caos se convierta en la norma absoluta y la memoria de la luz se pierda en las brumas del nihilismo. Las analogías aquí construidas sirven para dar al espectador una visión panorámica, permitiendo que salga de la superficie de los eventos diarios y comprenda la arquitectura invisible que mueve las piezas del destino nacional. México permanece como el gran laboratorio de la resistencia, y sus patrones de sufrimiento y fe son las lecciones que el resto del mundo necesitará aprender si quiere evitar la caída en el mismo abismo espiritual que ahora intenta tragarse la Tierra del Sol. La fundamentación de esta narrativa no descansa en abstracciones, sino en evidencias conceptuales e históricas que demuestran cómo México está siendo quirúrgicamente desmantelado en su base espiritual y social. La señal más alarmante es la transición documentada de la fe popular tradicional hacia un sincretismo oscuro, donde la devoción es secuestrada por estructuras que glorifican la criminalidad y la muerte como formas de ascenso. No se trata de un cambio religioso espontáneo, sino de un comportamiento inducido por el vacío de autoridad moral y por la presión de un ambiente donde la supervivencia depende de la lealtad a sistemas depredadores. El aumento de rituales dentro de los cárteles,
que utilizan elementos de sacrificio y dominio, sirve como una prueba sólida de que el crimen organizado en México no busca solo el lucro financiero, sino el control absoluto de la psique y del alma de sus integrantes y de las comunidades bajo su dominio. Otro pilar de fundamentación reside en los datos sobre la fragmentación familiar causada por la migración forzada, un fenómeno que actúa como un plan de desarraigo masivo. Al observar el vaciamiento de pueblos enteros y la disolución de los vínculos entre generaciones, vemos la ejecución de una ingeniería social que busca destruir el santuario donde la tradición es preservada. La evidencia aquí es la sustitución de la figura del padre y de la estructura comunitaria por pandillas y redes de explotación que ofrecen un falso sentido de pertenencia a una juventud vulnerable. Este proceso de atomización social es la base necesaria para que el nihilismo se instale, transformando a México en un territorio de individuos aislados, más fáciles de ser manipulados por fuerzas políticas y económicas que lucran con la inestabilidad y la pérdida de identidad nacional. El simbolismo geográfico de México como el istmo espiritual de las Américas es reforzado por eventos que muestran a la nación como el principal campo de prueba para nuevas formas de control social. La disolución progresiva de las fronteras físicas y morales no es solo una consecuencia de la globalización, sino una estrategia deliberada para debilitar la soberanía de territorios que aún poseen una cohesión espiritual fuerte. Las decisiones políticas que facilitan la entrada de ideologías desestructurantes son señales claras de que el sistema depredador ha encontrado en las estructuras de poder locales a los aliados perfectos para su agenda de caos. El guión suena sólido porque cada uno de estos comportamientos converge hacia el mismo objetivo: la neutralización de México como una potencia de fe y resistencia, preparando el terreno para que el vacío moral se extienda por todo el continente. La interpretación espiritual de la violencia cotidiana nos proporciona evidencias de que estamos ante una insurgencia metafísica, donde el miedo es utilizado como la principal herramienta de gestión poblacional. La brutalidad de las ejecuciones y la exposición pública del horror no son solo tácticas de guerra entre facciones, sino mensajes rituales destinados a paralizar el alma colectiva e inducir un estado de desesperación permanente. El hecho de que estos eventos ocurran en lugares de gran carga simbólica demuestra que el adversario conoce la importancia del territorio y busca profanarlo sistemáticamente. Esta lógica narrativa se sostiene por la observación de que, en territorios donde la resistencia espiritual es mayor, la violencia tiende a ser más extrema y simbólica, revelando la naturaleza retaliatoria del sistema contra aquellos que se niegan a abandonar sus tradiciones y su conexión con lo sagrado. Las estructuras sociales mexicanas, históricamente basadas en la interdependencia y en la solidaridad comunitaria, están siendo sustituidas por un modelo de competitividad brutal y materialismo desenfrenado. Este cambio conductual es una evidencia de la erosión del carácter nacional bajo la influencia de una cultura globalista que desprecia las raíces y la espiritualidad. El ataque a la lengua, a las costumbres y a las festividades tradicionales, muchas veces ridiculizadas o comercializadas hasta el agotamiento, forma parte de un proceso de vaciamiento de significado que precede a la dominación total. El guión se fundamenta en la percepción de que, al perder sus símbolos, un pueblo pierde su capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, convirtiéndose en una masa amorfa lista para ser procesada por los engranajes de un poder que no reconoce la dignidad humana como un valor absoluto. Concluimos este bloque de evidencias entendiendo que México es el caso de estudio más dramático de cómo una nación puede ser cazada a través de la distorsión de su propia esencia. La solidez de este análisis nace de la conexión entre hechos observables y la lógica profética que los une, mostrando que nada en el escenario mexicano actual es fruto del azar. Desde la disolución de la familia hasta el ascenso de cultos de muerte, todo apunta a un esfuerzo coordinado de fuerzas antagonistas para apagar la luz espiritual del corazón de las Américas. El espectador es confrontado con una realidad que no puede ser negada. México está en la frontera espiritual de una guerra global, y las evidencias de que el cerco se está cerrando son tan claras como dolorosas para quien tiene ojos para ver y valentía para interpretar. La tensión que envuelve el suelo mexicano alcanza ahora una frecuencia casi insoportable, donde cada evento aislado parece convergir hacia un punto de ruptura inevitable. No estamos hablando ya de crisis esporádicas, sino de un cerco que se cierra en torno al cuello de la nación, donde las fuerzas en conflicto comienzan a abandonar las sombras para librar su batalla a plena luz del día. La intensidad aumenta a medida que el sistema percibe que,
A pesar de todo el dolor y del desmembramiento social, la llama de la fe mexicana aún arde en reductos de resistencia que se niegan a doblegarse ante el nihilismo. Este endurecimiento del conflicto genera una progresión dramática donde la lógica del miedo es confrontada por la mística de la esperanza, creando un ambiente de polarización espiritual que precede a los grandes momentos de cambio en la historia de la humanidad. El desarrollo de las fuerzas en choque muestra que el sistema depredador está acelerando sus procesos, intensificando la disolución familiar y la profanación de lo sagrado como si estuviera en una carrera contra el tiempo. La violencia asume contornos cada vez más teatrales y simbólicos, buscando no solo la eliminación física del opositor, sino la capitulación psicológica de quien aún se atreve a creer en un orden superior. Cada barrio que sucumbe a la influencia de la narcocultura es una trinchera perdida en una guerra de agotamiento, donde el objetivo es llevar al pueblo al punto de exclamar que ya no hay salida, forzándolo a aceptar la oscuridad como la única realidad posible. Esta construcción de tensión es meticulosa, utilizando la inestabilidad económica y el vacío de autoridad para crear un sentimiento de desamparo que prepara el alma colectiva para un cambio drástico. Te conduzco a percibir que el punto de inflexión está cerca porque las contradicciones del sistema comienzan a desbordarse, revelando la fragilidad de un orden que se basa puramente en la destrucción y en el consumo de la vida. La emoción que emana de este escenario es de una urgencia profética, un llamado para que el espectador entienda que México es el termómetro de una fiebre que pronto alcanzará a todo el cuerpo social de Occidente. La progresión dramática nos muestra que, cuando el sufrimiento alcanza su ápice, frecuentemente actúa como el catalizador para un despertar que el sistema no puede controlar ni prever. El choque entre la luz de la tradición y la sombra del vacío está creando una fricción tan poderosa que el propio tejido de la realidad nacional parece a punto de rasgarse, exponiendo las entrañas de una batalla que es, por encima de todo, por la soberanía del espíritu. El aumento de la intensidad se manifiesta también en la forma en que las fuerzas de resistencia comienzan a aglutinarse, no en ejércitos convencionales, sino en una conciencia renovada sobre la importancia de proteger el linaje y la tierra. El enfrentamiento alcanza el nivel de las almas, donde la elección entre la integridad y la complicidad se convierte en una cuestión de vida o muerte en sentido eterno. El sistema reacciona a esta resistencia con una ferocidad aún mayor, intentando callar las voces que denuncian los patrones ocultos detrás de la carnicería institucionalizada. Estamos en el clímax de la tensión, donde el suspenso no reside en el quién, sino en el cuando la barrera espiritual será puesta a prueba más allá de su capacidad de soporte, forzando una revelación que cambiará para siempre la percepción del mundo sobre lo que realmente sucede en la frontera. Cada párrafo de este análisis sirve para elevar la temperatura emocional, mostrando que el destino de México no es una tragedia lejana, sino un drama que nos involucra a todos, pues las fuerzas que cazan al pueblo mexicano son las mismas que acechan en nuestras propias comunidades. El sentimiento de inquietud debe crecer a medida que percibimos que la cacería está en su fase final, donde el depredador ya no necesita esconderse porque cree que su presa está acorralada y exhausta. Sin embargo, es precisamente en este punto de máxima oscuridad donde la lógica de la fe y de la historia nos enseña a esperar lo inesperado. El insight que nace del dolor profundo y que redefine los términos del combate. La tensión es el preludio del impacto, la respiración contenida antes del grito que anunciará la verdad que el sistema tanto intentó ocultar bajo capas de violencia y distracción. Finalizamos este bloque con la imagen de una nación en vilo, esperando el momento decisivo en que las fuerzas en choque alcanzarán su clímax conceptual y físico. La urgencia es real y palpable, pues lo que está en juego es el corazón palpitante de las Américas, y si se detiene, la oscuridad fluirá sin obstáculos por todas las arterias del continente. El espectador es llevado al límite de la comprensión, preparado para el punto de inflexión inevitable que la premisa nos reveló desde el inicio. México está en el ojo del huracán, y la intensidad de este momento es la prueba de que estamos ante un evento de proporciones espirituales que exige más que una observación pasiva. Exige el despertar de una conciencia que reconozca, en el sufrimiento del otro, el preludio de su propio desafío. El punto de inflexión de esta narrativa ocurre en el preciso instante en que la conciencia colectiva percibe que la verdadera intención de la cacería no es la aniquilación física del pueblo mexicano, sino la captura y el procesamiento de su fuerza vital para alimentar un nuevo sistema de control global. Este es el clímax conceptual,
la revelación de que México no está siendo destruido por azar, sino transformado en una batería de sufrimiento y caos que servirá de modelo para la sumisión de otras naciones. La vuelta de tuerca reside en la comprensión de que la violencia, la corrupción y el neopaganismo son solo las herramientas de una operación de minería espiritual, donde el blanco es la resiliencia del alma humana. Cuando el velo cae, el espectador entiende que lo que parecía ser un colapso social es, en realidad, una implementación quirúrgica de un vacío de significado diseñado para sustituir la soberanía de Dios por la soberanía del sistema. Esta conclusión inevitable nos muestra que México fue elegido como el epicentro de este proceso justamente por ser el territorio donde la luz de la tradición era más intensa y difícil de apagar. El giro narrativo expone la estrategia del antagonista: usar la propia devoción y pasión del mexicano, desviándolas hacia ídolos de muerte, para que la fuerza que antes sostenía la vida ahora sostenga la estructura de opresión. Es un insight profundo sobre el sistema analizado, revelando que éste no posee luz propia y necesita parasitar las fuentes de fe genuina para existir. El dilema se presenta de forma cristalina. O la fe del pueblo será lo suficientemente fuerte para reconocer esta trampa y resistir la erosión cultural, o México se convertirá en el primer gran Estado-nación en ser totalmente consumido por el vacío espiritual, sirviendo de portal para la oscuridad en el resto del hemisferio. El momento decisivo revelado por la premisa es el reconocimiento de que las fronteras espirituales son las primeras en ser rotas antes que las geográficas. La caída de un muro de concreto es irrelevante si los muros del alma ya han sido derribados por la aceptación del nihilismo y de la cultura de la muerte. Esta percepción cambia completamente el entendimiento sobre la crisis en la frontera, desplazando el enfoque del movimiento de personas hacia el movimiento de influencias y sombras. México se convierte, entonces, en el espejo de lo que se está preparando para todo el mundo occidental, un aviso de que la desestabilización es un proceso que comienza en el altar y en la mesa de la familia antes de llegar a las instituciones políticas. El insight es devastador. La guerra ya ha sido declarada dentro de cada hogar, y el territorio mexicano es solo el primer gran campo de batalla donde esta realidad se ha vuelto innegable. El giro de pensamiento nos conduce a la conclusión de que el caos mexicano es, en realidad, un orden invertido, una arquitectura de control que utiliza la desesperación como cemento. Al percibir que las fuerzas antagonistas lucran tanto con la guerra como con el tráfico, entendemos que el objetivo final es el mantenimiento de un estado de agonía perpetua que impide cualquier despertar de soberanía real. El punto de inflexión es el entendimiento de que la resistencia no puede venir desde dentro del sistema que creó el problema, sino desde fuera de él, desde las profundidades de una mística que el materialismo no logra procesar. La revelación es que la fuerza vital de México es el premio que el adversario codicia para validar su nuevo sistema de control, transformando la vitalidad de un pueblo en combustible para una máquina de deshumanización globalizada y estéril. En este clímax conceptual, el espectador es forzado a confrontar la idea de que la cacería es un evento metafísico manifestado en la política y la economía. México es el laboratorio donde se pone a prueba si un pueblo puede ser despojado de su alma y aún así seguir funcionando como un engranaje productivo. La implicación es que, si el experimento tiene éxito en suelo mexicano, no habrá barreras para su exportación a cualquier otra nación que posea una identidad fuerte y una fe resiliente. El giro narrativo retira a México de la categoría de país problemático y lo coloca en el pedestal de defensor del espíritu humano, donde cada acto de fe individual se convierte en una barrera global contra el avance del vacío. Es el descubrimiento de que el destino de la humanidad occidental está intrínsecamente ligado a la capacidad del pueblo mexicano para mantener su luz encendida bajo la tormenta. Finalizamos este bloque con la percepción de que la revelación inevitable no es sobre la muerte de México, sino sobre la naturaleza de la batalla por su vida. El punto de inflexión nos deja ante una claridad absoluta. La cacería es real, el depredador es sistémico y la presa es el alma de cada individuo que compone la nación. El significado de todo lo expuesto hasta aquí converge hacia este momento de insert, donde el espectador ya no es un observador, sino alguien que comprende la gravedad de lo que está en juego. México es el campo de prueba donde la humanidad decidirá si prefiere la seguridad de una esclavitud vacía o el riesgo de una libertad sagrada. La narrativa ahora se vuelve hacia las consecuencias y el significado profundo de este descubrimiento, preparando el llamado final a la conciencia.
Todo lo que ha sido expuesto hasta aquí nos conduce a una verdad que ya no puede ser ignorada. México es el espejo del futuro y el termómetro del alma de la humanidad. La cacería en la frontera espiritual no es un evento aislado, sino el preludio de un asedio global que busca despojar al hombre de su conexión con lo sagrado, con su familia y con su propia historia. Mirar a México hoy es mirar la batalla decisiva entre la luz de la conciencia y el vacío del nihilismo, exigiendo de cada uno de nosotros una postura de vigilia constante y un rechazo absoluto a aceptar la desesperación como destino. La resistencia que emana de esta tierra de sol y sangre nos enseña que la soberanía real no se conquista en despachos políticos, sino que se preserva en la integridad del carácter, en la fuerza de los vínculos ancestrales y en la valentía de sostener la verdad ante el horror. La urgencia de este momento pide que no seas solo un espectador pasivo de una tragedia lejana, sino un guardián atento de las fronteras de tu propia realidad. El sistema depredador que intenta consumir el corazón de las Américas es el mismo que, silenciosamente, trabaja para fragmentar tu identidad y corroer los valores que sostienen tu libertad. Recuperar la conexión con lo sagrado y con la verdad histórica no es un acto de nostalgia, sino una estrategia de supervivencia esencial para no convertirte en la próxima presa de un mecanismo que lucra con el vaciamiento del sentido de la vida. México permanece firme como el gran laboratorio de la fe, y su lucha es el recordatorio final de que las barreras espirituales deben ser las primeras en ser defendidas, pues cuando ellas caen, no hay muro físico capaz de proteger el alma humana del abismo. Este es el tiempo de despertar y de reconocer que la batalla por la soberanía se libra en el territorio invisible de las convicciones y de la devoción. Que este análisis sirva como un llamado a la conciencia profunda, una alerta para que fortalezcas tus raíces antes de que el viento del nihilismo llegue a tu puerta, pues el destino de México y el destino de Occidente están ahora indisolublemente ligados. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja tu comentario y suscríbete para seguir acompañando análisis como este, participando activamente en la construcción de una conciencia que se niega a ser silenciada por la sombra.